Buenos días. En nombre de nuestro director quería darles la bienvenida a Casa de América, agradecerles su presencia hoy con motivo de esta conferencia titulada El arte de la ciencia, la mirada de Argón en la literatura, a cargo del escritor Juan Villoro. Bienvenido, Juan, a tu casa. Y que moderará Pablo Rafael de la Madrid, como saben, director del Instituto Mexicano. Y en este sentido me gustaría agradecer en nombre de la Casa al Instituto Mexicano y, por supuesto, a la Embajada de México que un año más hayan contado con la Casa de América para la organización de este magnífico programa titulado México se escribe con X. En el caso de la Casa tendremos ocasión de disfrutar de 10 actividades de esta programación que se extiende durante todo el mes de septiembre. Concretamente, arrancamos hoy día 14, finalizamos el día 24 con una proyección de cine, la película Seguir viviendo, del año 2014, de la directora Alejandra Sánchez. Pero creo que no hay mejor forma de iniciar esta colaboración de la Casa con este magnífico programa que con un escritor de la talla de Juan Villoro y con un tema que yo sinceramente no he conseguido interpretar en toda su extensión. Me gustaría en este sentido, Juan, recordar una pequeña anécdota. Yo vengo de Nicaragua, te conocí allí en el año 2014 en el marco del encuentro Centroamérica Cuenta de tu colega Sergio Ramírez. Tuvimos ocasión de organizar en el Centro Cultural una actividad, un conversatorio en torno a la literatura y el fútbol. Fue, debo confesarlo, probablemente el conversatorio más divertido en el que he estado. Así que estoy también muy expectante de ver qué nos cuentas y que en ese sentido estoy convencido de que será muy entretenido y muy didáctico. Así que por mi parte simplemente agradecer nuevamente a la Embajada de México, al Instituto Mexicano, esta colaboración y sobre todo que la X que nos define a todos, iberoamericanos, España, México, pues esté presente aquí en Casa de América. Muchas gracias. Moderar va a ser algo que en apariencia fácil, ¿no? Porque nada más tengo que hablar con Juan Villoro, pero gracias a sus múltiples facetas, pues se va a complicar un poco más. La idea de la mesa, cuando pensamos en esta de por qué hablar de literatura y ciencia, déjenme decirles que el ciclo de literatura que organizamos dentro de México se escribe con X, está haciendo un ejercicio de poner a la literatura a dialogar con otras disciplinas, ¿no? Habrá un diálogo de literatura y fotografía, de literatura y tauromaquia, de literatura y ciencia, que es la propuesta que le hicimos a Juan, y de literatura y pintura, si es que nos confirma Felipe Ehrenberg. Me parece que ya canceló su participación porque tuvo un problema en la espalda. Cuando invitamos a Juan a hacer esta conferencia, la idea era esto, hacer un planteamiento de tener una reflexión sobre la relación entre la literatura y la ciencia. La primera vez que yo escuché de Juan Villoro fue en la radio, en una estación que se llamaba ABC Radio, luego se convirtió en Ondas del Lago. Y Juan tenía una cápsula y también tenía una cápsula Enrique Ganem que hablaba precisamente de la ciencia. Y por aquellos años, a principios de la década de los 90, Juan publicó su primera novela, que fue El disparo de Argón, que es una novela, digamos, que toca muchos palos, que es una gran descripción de la Ciudad de México, que es una gran descripción de un edificio, una suerte de panóptico. Siempre te quise preguntar si el personaje se llama Suárez, haciendo un símil al señor Suárez, dueño del antiguo Hotel de México en la Ciudad de México, o si solamente es una coincidencia del inconsciente. Y en ese edificio pues sucede una historia alrededor del tema de los ojos, del tema de la oftalmología, y después en una suerte de previsión de lo que iba a pasarle al país, de un lugar donde se trafican órganos y donde a fin de cuentas se pierde de la visión de lo que está pasando alrededor. A partir de esta idea se nos ocurrió proponerle a Juan que nos diera una conferencia que relacionara a la ciencia y a la literatura, y Juan sobre esos temas, no solamente en El disparo de Argón, sino a partir de una obra de teatro que tiene sobre Kepler, digamos, y en sus crónicas siempre hace una suerte de ejercicio de diálogo entre estas disciplinas, y bueno, pues Juan aceptó generosamente participar, además de
participar en uno de los eventos principales de México se escribe con X, que es esta puesta en escena El mariachi, mi madre y otras especies protegidas. Los invitamos hoy, hago el comercial, hasta las 8:30 de la tarde ahí en el centro, en el Teatro Español, en la sala Margarita Xirgu. Y bueno, pues sin más, presento a este autor que no necesita presentación ni tampoco moderación. Así que el micrófono es tuyo, Juan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación. A todos ustedes por haber venido a Casa de América, por la oportunidad de hablar ante ustedes. Y creo que la idea de Pablo de establecer un contacto entre la literatura y otras disciplinas y ver en qué medida la novela, la ficción se beneficia de una cierta tensión o de un cierto estímulo de otras artes es particularmente sugerente, porque difícilmente la literatura vive encapsulada como algo tan autorreferencial que no requiera de otras formas de conocimiento. La verdad, yo no soy un divulgador científico y mis conocimientos son bastante flojos en materia científica, pero me han interesado algunos temas y uno de ellos tiene que ver muy concretamente con esta novela, El disparo de Argón. En primer lugar, porque en los momentos del bachillerato en los que uno tiene que elegir una vocación, yo dudé entre elegir la carrera de medicina o estudiar algo relacionado con las humanidades que me permitiera escribir. Ya escribía, ya me sentía escritor, con la vanidad del que a los 15, 16 años empieza a escribir algunos cuentos, participa en un taller literario y siente que ya tiene cédula de identidad como autor. Naturalmente no me podía sentir médico por más hipocondríaco que fuera o por más curiosidad que tuviera en los medicamentos. Es una disciplina que solo al cabo de 10 años de estudio puedes realmente sentir que puedes tener autoridad para firmar una receta. Mi mejor amigo de aquella época, Javier Cara, con el que yo compartí el bachillerato, dudaba también entre ser médico o ser escritor. Ambos participábamos en un taller de cuento. En aquella época la Ciudad de México tenía tranvías que circulaban a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora, mucho más rápido de lo que hoy en día circulan la mayoría de los coches. Entonces, a 10 kilómetros por hora íbamos discutiendo largamente sobre nuestras posibles vocaciones en esa época en que el futuro está permanentemente abierto. Y discutimos mucho, y finalmente él optó por la medicina y yo opté por dedicarme a la literatura. Algunos años después, la vida, con sus costumbres, sus exigencias, nos separó sin que hubiera ningún conflicto de por medio. Y cuando yo escribí mi novela El disparo de Argón, que se ubica en una clínica oftalmológica y que está protagonizada por un médico que narra en primera persona, siempre tuve a mi lado, por así decirlo, la sombra de este amigo, de Javier Cara. Fue una especie de diálogo silencioso con él y pensé que al concluir la novela y publicarla tenía yo una muy buena oportunidad de reencontrarme con este amigo que había optado precisamente por esa vocación cancelada que es la medicina. En El oro de Flaubert, Julian Barnes dice que en la elección de un destino todos nosotros tenemos que pasar por lo que él llama una pacificación de apócrifos. Es decir, podríamos llevar otro tipo de vida, una vida que no elegimos y que es de alguna manera nuestra vida en la sombra, la vida apócrifa. Nos podríamos haber casado con una persona, pero no lo hicimos. Podíamos haber sido médicos, arquitectos, ingenieros, escogimos otra cosa. Y sin embargo, esas decisiones canceladas, esa vida apócrifa que no alcanzamos a llevar, en ocasiones se convierte en muy importante para nosotros y a veces en más decisiva que la vida que realmente tenemos. No nos casamos con una persona, pero esa persona gravita en nuestro ánimo a veces de manera inquietante, con más fuerza que la persona con la que verdaderamente vivimos. Y lo mismo pasa con ciertas vocaciones. Entonces el tema de la medicina estaba muy presente. Publiqué la novela finalmente en el año de 1992. Busqué a Javier y me enteré con estupor que había muerto durante el terremoto de 1985 haciendo guardia en el Hospital General de la Ciudad de México. Él era ginecólogo y toda la división de ginecología se vino abajo. Hubo un caso que era el de los llamados superbebés, que fueron bebés recién nacidos que sobrevivieron durante largas horas
entre los escombros. Javier no sobrevivió y me pareció una situación particularmente terrible, primero porque evidentemente pensé que su destino podría haber sido el mío, es decir, los dos cruzamos caminos y si yo me hubiera dedicado de ese modo a la medicina, probablemente el muerto hubiera sido yo. Y luego también por algo que me dijo un amigo cuando conversé del tema, un amigo con el que yo me encontré en 1985, unos días después del terremoto, habiendo participado yo en las brigadas de rescate. Entonces eran momentos en los que solamente podíamos hablar de ese cataclismo y ahí yo dije, y lo olvidé, pero mi amigo lo recordó, que lo más grave del terremoto seguramente no era lo que ya había pasado, sino lo que seguiría pasando. Es decir, las muertes, las ausencias, los castigos, los agravios, todo lo que nos iba a llegar con el tiempo, cuando alguien nos dijera, ¿te acuerdas de fulano? Pues también murió en el terremoto. ¿Te acuerdas de tal persona? Pues le pasó lo siguiente, o perdió a su mujer, perdió a su hija, este tipo de noticias. Es decir, que era una tragedia que estaba difiriendo sus efectos, de alguna manera aplazándolos para el futuro. 7 años después, en 1992, una de esas noticias diferidas me alcanzó, la muerte de mi amigo Javier. Menciono esto porque tiene que ver como con el componente emocional de escribir una novela relacionada con una vocación cancelada, la medicina, con una amistad perdida, la de Javier Cara. La idea de la novela tiene que ver como tantas con azares anecdóticos de la vida. Una de las cosas más interesantes de la literatura no es tanto los libros que se publican, sino las explicaciones retrospectivas que los escritores hacen sobre sus libros. En ocasiones, la historia de cómo se escribió un libro acaba siendo mucho más interesante que el libro mismo. Y es un subgénero, ¿no?, en donde va perfeccionando el autor, digámoslo así, los pretextos, las excusas, las motivaciones para escribirlo, y acaba creyendo que realmente todo fue así y le da una lógica a algo que en realidad fue mucho más caótico, mucho más insensato, mucho más desesperado y angustiante, ¿no? Pero bueno, pasado el tiempo uno trata de explicarse por qué escribió uno un libro. Dentro de esta historia conjetural de cómo escribí El disparo de Argón, todo comienza aquí en Madrid, en la estación de Atocha en 1979. Era una época primitiva en que la mayoría de las maletas no tenían rueditas. Es un detalle esencial para ver cómo puede cambiar el destino. Yo me encontraba viajando con demasiado equipaje y de pronto descubrí que en la estación de Atocha vendían un aparatito, una especie de carretela que se llamaba pulpo. Era un aparato que permitía poner todas las maletas y tenía tensores para afianzarlas. De ahí el nombre de pulpo, porque eran como los tentáculos de un pulpo que sostenían las maletas. Estaba yo fijando uno de estos tensores en la estación de Atocha cuando se zafó y latigueó directamente sobre mi ojo y dejé de ver. Es decir, instantáneamente tuve un derrame en el ojo y me quedé tuerto en la estación de Atocha. El tren estaba por partir, entonces, bueno, subí así al tren pensando, como solemos hacer, que el propio organismo debe tener alguna función de reciclaje en donde de inmediato algo va a hacer que se recupere mi ojo, ¿no? Así como nosotros acudimos siempre a restaurar los aparatos apagándolos, ¿no?, y esperando que los aparatos se curen solitos, ¿no?, y entonces ellos se reprogramen y la televisión vuelva a funcionar, la computadora se componga sola, en fin, eso también piensa uno del organismo. Me voy a dormir, voy a descansar, todo va a pasar por sí mismo. Pero no sucedió así. Decía Borges que la ceguera había sido para él como un lento atardecer de verano. Recordé esta frase lírica, pero la recordé con cierta angustia en el Talgo mientras avanzaba a Barcelona. Y como suele suceder en esos viajes, entonces, que permitían más sociabilidad que el AVE, porque duraban más tiempo, la gente se empezó a interesar en mí, porque yo tenía una mano sobre un ojo, y de pronto alguien me dijo, no hay problema, va a llegar a usted a la ciudad donde está la mejor clínica para los ojos del mundo, la Clínica Barraquer. Me lo dijo una persona y al cabo del tiempo otra persona me dijo lo mismo y otra más, y de pronto a mí me sorprendió que hubiera una clínica
con tal fama, un hospital de la vista que todo mundo aparentemente conocía. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo hago para ir a la Clínica Barraquer? ¿Cuál es la dirección? Me dice, no necesita la dirección, suba un taxi y diga la Clínica Barraquer, todo el mundo la conoce. Entonces me pareció extraño que hubiera una ciudad como de alguna manera orientada en torno a este espacio de restauración de la vista. Y efectivamente, de la estación de Sants en Barcelona, fui directamente a la Clínica Barraquer, le dije al taxista que iba ahí y me llevó al edificio que está en la esquina de Montaner y La Forja. Entonces entré y a pesar de que me sentía mal, no pude dejar de admirar el edificio. Si alguno de ustedes ha entrado a la Clínica Barraquer, se lo recomiendo. Bueno, esto se lo he recomendado a varios amigos que han entrado a ver la clínica y de pronto alguien les pregunta a una enfermera, ¿qué se les ofrece? ¿Qué hacen aquí? No, solo estamos viendo. Y les contestaron, este no es un lugar para ver. Algo curioso, porque es una clínica de la vista. Entonces, pero yo le recomiendo, porque vale la pena entrar ahí. Lo primero que uno ve, si no está completamente ciego, al llegar a la Clínica Barraquer, es un jeroglífico egipcio, el ojo de Osiris. Esto me llamó la atención, que hubiera de algún modo como una clave esotérica antes de entrar a este recinto del saber. Normalmente las clínicas tienen espacios muy luminosos, son blancas, ¿no? Lo cual fomenta una sensación de higiene. En este caso es una clínica con muros de mármol negro, un piso ajedrezado como un cuadro de Escher, y después de ver el ojo de Osiris uno pasa a un vestíbulo presidido por los signos del zodiaco. Entonces yo me sentí en una cripta de los signos, en un lugar totalmente inesperado, que tiene pasillos helicoidales que suben arriba, ¿no? Y todo este espacio me hizo pensar en una especie de pirámide de los signos, como el templo de las inscripciones en Palenque, solo que mucho más moderno, ¿no? Construido en los años 40 del siglo pasado, 40, 50, un espacio sumamente excepcional. Posteriormente leí acerca del doctor Barraquer, el fundador de la clínica, supe que había sido uno de los grandes innovadores en la oftalmología, que inventó métodos para extracción de cataratas, un grandísimo médico, pero también un hombre muy interesado en la visión en un doble sentido, en un sentido óptico y en un sentido trascendente. Era alguien que sabía que las cosas que nos entran por los ojos tienen, desde luego, una condición óptica, sirven para conocer el mundo, pero al mismo tiempo también nos afectan íntimamente y las cosas que vemos alteran nuestra conducta. Entonces, él decía, por ejemplo, que las meninas de Velázquez no se habían pintado con cantidades particulares de pintura y que de nada serviría conocer esas cantidades de pintura para reproducir el cuadro, porque lo importante era la intuición de Velázquez al hacerlo. Es decir, hay algo que escapa al conocimiento fáctico, que escapa al conocimiento objetivo y que tiene que ver con una forma subjetiva de relacionarse con la experiencia del mundo. Entonces me cautivó que hubiera un científico con este doble afán de entender las cosas de una manera tan rica, ambigua, complementaria. En el Caribe hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es "se me metió por los ojos". Se me metió por los ojos quiere decir esa persona o esa cosa me ha obsesionado. O sea, no es solamente que la he visto, sino que al haberla visto se me metió por los ojos y me ha cambiado por dentro. Ya estamos en el paso de la visión como algo óptico a la visión como algo no necesariamente trascendente, pero sí íntimo y muy profundo. Entonces, todo esto me interesó muchísimo en el caso de la clínica Barraquer. Además, bueno, supe que la clínica era un hospital con una vocación social muy grande. Yo era entonces estudiante, me preguntaron si tenía recursos, si tenía seguro médico, no tenía ni lo uno ni lo otro, me atendieron casi gratuitamente, estuve yendo durante una semana a tratamiento a la clínica, me curaron. Entonces todo eso me pareció muy interesante. Supe que el Shah de Persia se había operado ahí, que había jeques árabes que llegaban buscando soluciones extraordinarias para la vista, al mismo tiempo que operaba gratuitamente a niños. Leí sobre Barraquer, entonces pensé en escribir un relato. En aquella época yo no escribía novelas, solamente escribía cuentos, y me pareció interesante escribir un relato que tuviera que ver con un oftalmólogo que se está quedando ciego, ¿no? Es decir, alguien
dedicado a sanar la vista, que de alguna manera padece aquello contra lo que siempre ha luchado. Esto pues quizá demasiado redundante, demasiado obvio, pero lo que me parecía interesante en ese relato no era tanto el médico, digámoslo así, vencido por su enemigo más terrible, sino la posibilidad de que él, a través de su magisterio, a través de diversos alumnos, hubiera convertido a una legión de discípulos en una extensión de sus ojos. O sea, lo que a mí me gustaba de ese relato era entender la vista como una facultad externa que nos puede llegar a través de los otros. Hay gente que ve por nosotros, ¿no? Cuando alguien hace un viaje y nos cuenta, o bueno, en una era además previa a Instagram, ¿no? Previa a los selfies y esta galaxia de imágenes que nos rodean hoy en día, muchas veces conocíamos las cosas porque alguien nos contaba de ellas. Entonces, esta especie de prótesis extendida, los alumnos que se convierten en los ojos del maestro, de alguna manera son una visión mucho más poderosa que la famosa visión 20/20 de la que hablan los oftalmólogos. Es decir, alguien que tiene toda esta legión de mirones que están viendo por él puede estar perfectamente informado del mundo con mucho mayor acuciosidad que alguien que solo dispone de sus ojos. El relato se llamaba La vista de Suárez. Hace poco un amigo pintor, Arnaldo Cohen, me contó que había hecho un retrato de un escritor mexicano que se quedó ciego, Rubén Bonifaz Nuño, y pude constatar precisamente este recurso. Rubén Bonifaz Nuño era un gran latinista, traductor de Virgilio, tradujo La natura de las cosas de Lucrecio, gran poeta, autor de Fuego de Pobres. Se había quedado ciego y posó para un retrato que le hizo el pintor. Y un día le dijo, bueno, déjamelo en la casa y quiero analizarlo y te digo qué opino de él. Y claro, a Arnaldo Cohen le pareció un poco extravagante que alguien ciego quisiera analizar el cuadro, pero bueno, se lo dejó ahí, era un capricho del modelo, y volvió a las pocas semanas y le dijo, oye, pues te quiero decir que has cometido varios errores en el retrato, mira, esta expresión está fallida, el chaleco, porque él usaba unos chalecos muy fantasiosos, el chaleco tiene estos errores, el color de los ojos no es exacto y sobre todo la intención de la mirada. Le dijo una serie de cosas, todas ellas ciertas y todas ellas muy precisas. Y entonces Arnaldo Cohen le preguntó a Rubén, bueno, pero ¿y cómo sabes todo esto? Con todo respeto, pues tú estás ciego. Dijo, no, bueno, pero es que mis ojos son mis amigos. Entonces había estado discutiendo sobre el cuadro con suficientes personas para tener una idea perfecta de lo que era la pintura, ¿no? Esto me lo contó hace poco Arnaldo Cohen y era un poco lo que yo intentaba con la figura de Antonio Suárez, el oftalmólogo que está perdiendo la vista. Pero bueno, como tantos proyectos en la vida, esto ocurrió en 1979, la idea me pareció tan buena que no hice nada con ella, ¿no? Hay veces que uno tiene una idea, la cuenta, la explica, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, esto está tan bien que ya para qué lo escribo, ¿no? No tenía ningún misterio. Y pasaron los años, ¿no? Hasta llegar al año probablemente de 1987, nuevamente en la estación de Atocha, aquí en Madrid, ¿no? Esta ciudad ha sido muy buena para mí porque las heridas son fecundas y a veces te producen ideas. Me subí nuevamente al Talgo y avanzados unos kilómetros empecé a sentir un lagrimeo en el ojo. Me había entrado una partícula de algo, probablemente una partícula de metal, algo, una basurita, pero particularmente insistente, y el lagrimeo no cesó hasta llegar a Barcelona. Entonces regresé a la clínica Barraquer 8 años después de haber ido. De inmediato fui, ya tenían mi expediente y todo, y al regresar a este edificio fue como si yo viera los subrayados de un libro aún por escribirse, es decir, todo lo que había visto la primera vez cobró otro sentido. Y esta historia aplazada fue un poco también como la tragedia diferida que yo hablaba de mi amigo Javier Caro. O sea, hay noticias que tardan en llegarte, y entonces tardó en llegarme la sensación poderosa de que eso era un mundo en sí mismo. Es decir, no era un relato posible, sino era un universo que merecía una novela, merecía un trabajo diferente, mucho más extenso, en donde yo reflexionara
sobre esto. Entonces, ese fue el origen de la novela El disparo de Argón. El disparo de Argón es un disparo que se hace con rayo láser, con un gas noble. El argón es un gas noble. Yo había leído un libro que me gusta muchísimo de Primo Levi, que es El sistema periódico. Primo Levi fue químico y ese es un libro maravilloso y establece una tensión formidable entre ciencia y narrativa, en donde él representa a personas a partir de los distintos elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces cada capítulo lleva el nombre de un elemento de la tabla periódica que emblematiza a una persona en el relato. Uno de ellos, me parece que el primero es precisamente Argón, que me llamó la atención este nombre. Entonces decidí que la novela fuera como una especie de disparo a la mirada. El disparo de Argón se usa para cauterizar una retina que se está desprendiendo, y conocí a un médico mexicano, Mauricio Maqueo, oftalmólogo, que me permitió ir con él a numerosas intervenciones quirúrgicas. Estuve en el Hospital de la Ceguera muchos días ahí viendo cómo era el mundo y tratando de entender a un personaje a partir de su oficio, ¿no? Escribir implica necesariamente suplantar a otra persona, ponerse en su piel y ver el mundo desde su perspectiva, a otra o a varias personas, dependiendo de la estrategia narrativa. En este caso, si el narrador en primera persona era un médico, pues yo tenía que escribir de manera convincente, de una manera como él veía el mundo. Es decir, alguien que es médico puede ver a una persona como un conjunto de síntomas, detectar ahí un malestar, un color incierto en lo blanco de los ojos, una mancha en la piel que a los demás no nos dice nada. Es decir, hay una elocuencia del cuerpo que es importante para un médico, la temperatura que tiene una persona que le da la mano, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto fue un aprendizaje de la mano de Mauricio Maqueo, también hablando mucho con otros médicos, con enfermos, y fue el origen de la novela El disparo de Argón. Entonces, como México es una sociedad de símbolos y de signos, pues me pareció lógico que un discípulo del doctor Barraquer hiciera una réplica de su clínica en la Ciudad de México, pero le pusiera signos correspondientes a nuestra cultura. Entonces, en vez del ojo de Osiris en la entrada, está el espejo humeante de Tezcatlipoca, ¿no? Tezcatlipoca, señor de la fatalidad del mundo náhuatl, tenía un espejo de obsidiana en donde se reflejaba el hombre para conocer su destino fatal, ¿no? Era el espejo de lo inevitable, el espejo de Tezcatlipoca. Entonces te plantea este espejo a la entrada de la clínica para que entres. Y así sucesivamente hay una serie de símbolos que convierten a esta variante de la clínica Barraquer en una especie de pirámide de los signos aztecas. Hablaba Pablo de que la novela de alguna manera también tiene que ver con la Ciudad de México. Me parecía muy sugerente hablar de la Ciudad de México sin aludir directamente a ella, es decir, escribir una novela que fuera una suerte de isla. Casi todo ocurre dentro de la clínica, en ese espacio encapsulado de los hospitales que me parece fascinante, ¿no? Donde transcurre la vida de otro modo, donde las reglas de conducta son diferentes, en ese espacio de lo urgente, ahí ocurre prácticamente toda la clínica, pero de algún modo por implicación se conocía la ciudad, ¿no? Como conocer el océano a partir de lo que pasa en una isla, ¿no? Esa era un poco la idea. Entonces es todo un barrio crece en torno a la colonia, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una taquería que se llama el Taco de Ojo, ¿no? Dar un taco de ojo quiere decir es una satisfacción de la mirada, ¿no? Cuando uno ve a una chica guapa, se da un taco de ojo viéndola, ¿no? Entonces, así se llama esta taquería que está cerca, y de alguna manera toda la economía informal que circula en torno a la clínica tiene que ver con una expansión de la mirada, con una expansión de la vista. La cultura mexicana tiene protocolos muy especiales respecto a la mirada. Es un país donde ver a la gente de manera directa puede ser peligroso, ¿no? Los mexicanos hablamos de que alguien me vio con ojos de pistola, ¿no? O que hay miradas que matan. O más misterioso aún, ¿no? De pronto alguien dice, ¿te fijaste cómo se nos quedó viendo? O sea, quedarse viendo puede ser un agravio, puede ser una ofensa, ¿no? Entonces, toda esta dialéctica de la mirada pues está presente en nuestra cultura y obviamente tiene que ver con la clínica.
La novela fue escrita, y esto también es una consideración retrospectiva, yo en modo alguno lo tomé esto en cuenta, pero posteriormente algunos críticos advirtieron ahí un sesgo geopolítico. Cuando se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, cuando era la liberación absoluta del comercio, había muchas dudas al respecto, muchas discusiones. La novela se publicó en el 92, el Tratado de Libre Comercio entró en vigor en 94. Entonces, en la novela hay una trama, digamos, de intriga que tiene que ver con el tráfico de córneas. Yo había leído en la revista Time que había un déficit de córneas en los Estados Unidos y había leído en otros reportajes que había un tráfico de córneas hacia los Estados Unidos. Y una córnea costaba en aquel momento en el mercado médico de $1,000 a $2,000, ¿no? Entonces ya había un déficit alto de córneas, entonces me pareció que se podía hacer un comercio clandestino de córneas, es decir, un contrabando de órganos rumbo a los Estados Unidos. Algunos amigos me dijeron, bueno, esto es probable, pero es un poco una fantasía tuya, ¿no? Mientras estaba escribiendo la novela, el periódico La Jornada publicó un reportaje en donde se hablaba justamente del tráfico de córneas a los Estados Unidos. Entonces decidí citar el reportaje, aparece en la novela, apoyando la trama. Para algunos críticos esta era como una metáfora de un país que tiene que empezar a vender partes de su cuerpo para insertarse en el comercio internacional, ¿no? Y también la ceguera de Suárez fue interpretada como una metáfora del ejercicio político en México, porque el oftalmólogo, el director de la clínica, está siempre ausente, ¿no? Como el célebre personaje de Joseph Conrad, Kurtz, en El corazón de las tinieblas, es conocido no por su presencia directa, sino que es conocido por remanentes que hay de él. La novela es un camino hacia este personaje. De pronto vemos un cuadro que él hizo y vemos algo que él dejó, escuchamos una historia sobre él. Vamos configurando al personaje sin verlo nunca. Y yo quería también hacer eso, una novela donde el protagonista, una novela sobre la vista, donde el protagonista es invisible, ¿no? Es decir, Suárez no aparece más que en algún momento. Y no aparece, entre otras cosas, porque está en su refugio ciego, pero utiliza a todos los demás como sus ojos, ¿no? Entonces, cada uno de los pasillos que conducen a los pisos superiores de la clínica llevan el nombre de un gas noble, ¿no? El neón, el argón, y así, el genón, y así sucesivamente. Y la clínica, pues, tiene que ver con esta operación de la vista en un doble sentido, una operación que va a sufrir el propio Suárez, va a ser finalmente operado por su discípulo, por el protagonista de la novela, y al mismo tiempo una operación de ver a través de los demás, de los otros, y bueno, más esta subtrama un tanto policíaca del tráfico de córneas que quizá expresaba el país que estábamos discutiendo entonces, ¿no? Entonces, bueno, 2 accidentes de la vista me llevaron a esta novela, así me gusta pensar, y como siempre, ¿no? De algún modo, al explicarme la novela a mí mismo, pues convertí a los trenes que van de Madrid a Barcelona en un disparador esencial de la trama. Me pareció que quizá pues estaba yo exagerando un poco, porque a los escritores nos gusta darle cierta coherencia a un proceso que, como les digo, fue mucho más caótico. Es decir, si regresáramos a ese tiempo yo no podría estar diciendo las cosas que ahora digo explicando la novela. Pero en el año 2006 volví a tomar un tren de Madrid a Barcelona, esta vez ya el AVE, y yo tenía que ir a dar una lectura a Zaragoza. Entonces me detuve en Zaragoza, dormí ahí y al día siguiente subí al tren. No sentía yo nada especial en los ojos, pero pues con la superstición de que me pasan cosas con los ojos en los trenes que van de Madrid a Barcelona, me vi al espejo y tenía un derrame intensísimo en uno de los ojos, ¿no? Entonces, bueno, esto me pareció al menos un certificado, si no médico, por lo menos literario, ¿no? De que sí me pasaban cosas interesantes en esos trenes, al menos para contar una historia. Fui a la clínica Barraquer, donde ya habían perdido mi expediente, porque era en los tiempos en que se guardaban en papel. Ya me abrieron un expediente en computadora,
¿no? Y bueno, estoy esperando que me ocurra algo en ese tren, pero con cierto temor. Iba a ir mañana a Barcelona a ver el ensayo de una obra de teatro mía que se estrena allí en octubre, pero preferí cancelar el viaje, quizá porque no es el momento de recibir una historia. Eso es lo que les podría decir de este tema. Y bueno, a mí la ciencia me ha seguido interesando de muchos modos. Tuve un contacto muy directo con un escritor alemán que es Georg Christoph Lichtenberg. Él murió en el siglo XVIII, pero mi contacto directo tiene que ver con que lo traduje. Hice la primera traducción de sus aforismos al español. Es un clásico de la ilustración alemana. Lo singular de él es que era un físico que trabajaba en la Universidad de Gotinga y era un hombre con extraordinario sentido del humor. A veces se piensa que la cultura alemana es carente de sentido del humor, pero ha habido grandes ejemplos de humoristas y Lichtenberg es uno de ellos. Era un hombre profundamente irónico y en las noches, cuando ya habían terminado sus experimentos, básicamente en el campo de la electricidad, se dedicaba a lo que él llamaba Sudelbücher, que son los libros de saldos. Así como los tenderos tienen un libro de saldos de sus haberes y deberes y al final del día saben cuánto ganaron o cuánto perdieron, así, decía él, nosotros deberíamos tener un libro de saldos de nuestra alma, saber al final del día cuánto ganamos en un día espiritualmente o cuánto perdimos, ¿no? Hacer las sumas y restas de nuestra vida. Entonces él lleva esos libros, los llevaba para sí mismo sin pensar en publicarlos, escritos con mucho descuido. Hay palabras que hasta la fecha los germanistas se desvelan por descifrar. Y él trabajaba en el campo de la electricidad, como les decía, y fue el primero en intuir que había dos formas de electricidad, la positiva y la negativa. No lo pudo comprobar porque no se había aislado el guión, pero sugirió a su alumno Alejandro Volta que habiendo dos polos eléctricos con corrientes distintas, a uno se le pusiera el signo de más y a otro el signo de menos. De modo que estos signos que vemos todos los días en nuestras baterías son una invención de Lichtenberg, pero la mayor electricidad de su obra no ocurrió en el laboratorio donde hacía extraños experimentos. Por ejemplo, frotaba gatos para que producir electricidad con el pelambre de los gatos, hacía globos con vejigas de cerdos, fue un pionero de los pararrayos, tuvo una correspondencia con Benjamin Franklin al respecto. En fin, era un tipo fascinado por los campos eléctricos y el mayor campo eléctrico es, por supuesto, su literatura y las chispas de su mente, ¿no? Entonces, este autor a mí me marcó mucho porque de algún modo demuestra que hay una sabiduría oculta en los sueños, en la asociación libre de ideas. No es casual que le interesara muchísimo a Freud, fue uno de los autores favoritos de Nietzsche. Entonces, este autor, Lichtenberg, dejó este libro que se tradujo como aforismos. Yo lo traduje así porque canónicamente se le llama aforismos, pero en realidad no son aforismos pensados como tales, son fragmentos, ¿no?, que han sido recogidos con este nombre. Ahí escribí un largo prólogo donde hablo de todas estas cosas, pero fue para mí un deslumbramiento poder entrar en contacto con esta mente, porque quizá una de las maneras más peligrosas de acercarse a un escritor es traducirlo. Y digo peligrosas porque yo he leído libros que me parecen muy atractivos como lector y luego cuando me han pedido que los traduzca me parecen deplorables, porque entonces uno empieza a ver los trucos del autor, se cansa uno de las reiteraciones, porque entonces todas y cada una de las palabras pasan por el tamiz de la traducción y hay libros que al traducirlos se caen y otros que se agrandan, ¿no? Y con Lichtenberg, digamos, la electricidad siempre está presente, no hay materia inerte entre sus páginas. Uno de sus grandes intereses fue la lectura y quizá el más conocido de sus aforismos tiene que ver con esto, que dice: un hombre es como un espejo, perdón, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. Es decir, cada quien ve en el libro lo que él lleva dentro, ¿no? Eso es un espejo para vernos por dentro, el libro, y esta condición dinámica de la lectura es esencial a la inteligencia de Lichtenberg. Entonces, habiendo traducido este libro, me quedó la ilusión de escribir algo
que tuviera que ver con los procesos científicos en otra época, cosas que hoy en día damos por sabidas, que damos nosotros por hechas, en algún momento fueron extraordinarias novedades. ¿Cómo se llega a un descubrimiento? ¿Cómo se llega a ese momento en que la concepción del mundo puede cambiar, ¿no? Entonces esto me ha inquietado muchísimo. Aún antes de traducir a Lichtenberg, había yo leído un libro maravilloso de Arthur Koestler, el escritor húngaro, que se llama Los Sonámbulos, que es una historia del descubrimiento del cosmos. Y ahí me había interesado particularmente la relación entre dos astrónomos que se conocieron en 1600, Johannes Kepler y Tycho Brahe. Esto lo leí por ahí de 1981, 82, y desde entonces pensé en hacer algo. Como ven, pues los tiempos de asimilación suelen ser muy largos, al menos para mí, y apenas este año he concluido una obra de teatro sobre estos astrónomos. Es una historia que a mí me fascina por lo siguiente. Kepler tenía unos 28 años y Tycho Brahe rondaba los 53, 54, cuando Tycho, que era un hombre poderoso, muy rico, un hombre que tenía fortuna personal, que había tenido toda una isla a su disposición en Dinamarca, donde él nació. Esta isla se llamaba Uranienborg, y allí había hecho el observatorio más importante de su tiempo. Él tenía las tablas de medición más significativas de la época. Era el astrónomo fáctico, experimental, número uno de Europa. Por el contrario, Johannes Kepler era una persona con muy mala vista, que jamás vio por un telescopio, que tenía un problema médico. Él lo atribuía a las palizas que su padre le había dado de niño, pero veía muy mal, muy borrosamente, pero tenía una mente conjetural extraordinaria. Escribió ciencia ficción, uno de los primeros relatos de ciencia ficción se le debe a Kepler. Fue astrólogo, tenía una capacidad intuitiva maravillosa y de alguna manera podía interpretar las cosas. A diferencia del científico experimental que era Tycho Brahe, él era un científico eminentemente teórico. Entonces, Tycho Brahe tenía las mediciones, pero no sabía nada qué hacer con ellas, porque no sabía cómo interpretarlas, por qué los planetas se movían de esa manera. Entonces, en 1600, él se había trasladado a Bohemia, en donde él era asesor del rey Rodolfo, que era un gran extravagante. El rey Rodolfo tenía todo tipo de alquimistas a su servicio, astrólogos, gabinetes de rarezas y cosas así, y una de sus rarezas era precisamente Tycho Brahe, que a su vez era otro gran excéntrico. Él había perdido la nariz en un duelo en Rostock, en Alemania, y entonces la había sustituido por una nariz de oro y plata, a la que le ponía un ungüento, ¿no? Su mascota era Jep, un pequeño enano, y también un alce, tenía un alce al que le daba de beber cerveza y que se murió rodando las escaleras con una borrachera. Entonces era un gran extravagante, pero curiosamente era un extravagante absolutamente fáctico, estadístico. O sea, su gran pasión era la estadística del cielo. Él descubrió una supernova, conocía el cielo tan bien que a ojo desnudo, a simple vista, descubrió una supernova porque dijo: ese punto no existía ayer. Supo que había un punto en el cosmos que no existía antes. Entonces, la relación entre estos dos grandes científicos fue fascinante porque se necesitaban mutuamente, pero al mismo tiempo tenían visiones del cosmos diferentes. Si la teoría de Kepler tenía supremacía sobre las mediciones de Tycho Brahe, obviamente todo el crédito y la explicación iba a ser para Kepler, y viceversa. Si era Tycho quien definía las cosas y solo usaba a Kepler como asistente, entonces las cosas serían distintas. Por otra parte, Kepler, que había buscado apoyo para tener algo de qué vivir, y también era un pésimo maestro, había logrado un récord perfecto de tener 0 alumnos en la universidad en Friburgo, entonces no tenía de qué vivir, había persecución religiosa, estaba muy necesitado, era un hombre mucho más joven que Tycho, pero profundamente enfermo. Entonces llegan, se encuentran, y estos dos hombres que se necesitan y se complementan, de alguna manera se convierten también en enemigos, porque uno necesita las tablas de medición del otro y el otro necesita la cabeza, la inteligencia del otro. Entonces, bueno, la obra de teatro tiene que ver con esto. El momento
en que Tycho, que era muy marrullero, le da a Kepler la órbita del planeta más difícil del sistema planetario solar, Marte. Marte es el planeta que más cambia su recorrido, que se mueve con más velocidad a medida que se acerca al Sol y alenta su recorrido a medida que se aleja de él. Es el planeta desobediente por excelencia, ¿no? Entonces se lo da a Kepler para ponerlo a prueba, y Kepler no sabe qué hacer con eso, no sabe qué hacer con eso. Además, Kepler tiene una visión, igual que Barraquer, trascendente de la ciencia. Él se resiste a pensar que los planetas se puedan mover con una geometría horrenda como es la geometría de una elipse, un ovoide. O sea, él piensa, si Dios, él es profundamente creyente, si Dios hizo el universo, los planetas tienen que trazar un círculo. O sea, no puede ser que Dios haya tenido el defecto estético de hacer que los planetas se muevan en esta aberración de la geometría que es una elipse, ¿no? Esto escapa a la estética del cosmos, ¿no? Dios es geométrico, piensa él. Entonces, esto está mal. Entonces, él se resiste a creer eso. Y por vías profundamente equivocadas y esotéricas, descifra la órbita de los planetas. Pero para eso necesitaba las mediciones de Tycho. Y bueno, es una historia larga la de ellos. Tycho nunca le da las mediciones. Cuando muere Tycho cuando Kepler está con él en el castillo. Algunos dicen que como este mito de Salieri y Mozart, que Tycho fue envenenado por Kepler, porque dentro de sus muchas extravagancias, Tycho bebía mercurio para mantenerse sano. Entonces algunos dicen que se envenenó con mercurio. Hay una novela que trata de esto, pero parece ser que no, que simplemente murió. Algunos dicen que murió por buena educación, porque estuvo en un banquete larguísimo y era de muy mal gusto ir a abandonar la mesa para ir al baño. Él retuvo la orina durante tanto tiempo que le explotó la vejiga. Esa es la explicación oficial de la muerte del muy extravagante Tycho Brahe. Cuando él muere, Kepler se roba las tablas de medición, porque los hijos no se las quieren dar a él. Entonces, gracias a ese hurto, pudo descifrar la órbita de los planetas, ¿no? Entonces, bueno, la obra, que se llama La desobediencia de Marte, porque Marte, como les digo, se niega a obedecer a los astrónomos tal y como ellos quisieran, tiene que ver con este encuentro, con este momento. No hubiera escrito la obra si no me hubiera familiarizado tanto con un autor de otra época, de la Ilustración alemana, que es Lichtenberg, pero que me permitió entrar en la mente de un científico de otra era y sobre todo en la vida privada de un científico. Entonces, eso fue muy importante. Ahora, la obra no solo no trata de eso, solo no la voy a contar toda, tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con los actores que representan la obra. O sea, hay un desdoblamiento y con algo que a mí me parece muy interesante, que es, digamos, algo mucho más misterioso y difícil de descifrar que el cosmos, que es la relación entre las personas, ¿no? A veces es más fácil descubrir un nuevo planeta que descubrir los misterios de la persona que duerme al otro lado de la cama. Y entonces los actores tienen misterios íntimos, digamos así, tan complicados como los del cosmos. Esta es una obra que se va a estrenar el próximo año en la Ciudad de México, y es digamos, el nuevo trabajo en donde he tratado de mezclar un poco la ciencia con la literatura, en este caso con el teatro. Hay, por supuesto, muchas locuras mías en la obra, pero creo que también hay una visión, al menos de cómo se trataba de entender el cielo en esa época, que no es tan distinto a como hoy en día tratamos nosotros de entender el cielo, ¿no? Entonces hay una reflexión ahí también sobre esto, ¿no? Y bueno, he seguido a estos personajes en sus desciframientos sin caer en la tentación de ser pedagógico, porque entonces, claro, si yo me pongo a explicar las fórmulas matemáticas, por principio de cuentas, ni siquiera yo las entiendo, ¿no? Entonces, a veces es bueno que alguien que no entiende todo te cuente las cosas, ¿no? Es el viejo recurso de los cronistas de Indias, que fueron al Nuevo Mundo, no entendieron casi nada de lo que veían, estaban ante civilizaciones totalmente distintas, pero precisamente porque no entendían, pudieron explicárselo mejor a sus lectores que tampoco entendían, ¿no? Entonces, a veces te conviene no estar tan cerca de las cosas para poder explicarlas mejor, para que entienda un poco mejor
el espectador lego. Y el efecto de distanciamiento necesario de que también aparezcan los actores como tales me pareció sugerente también para tener una sana perspectiva respecto a la ciencia y el mundo de la época. Pues esto es lo que yo podría decir de la novela El disparo de Argón, aquella traducción de Lichtenberg, y la obra de teatro, que son distintas formas, ¿no?, de relacionarme con la ciencia, acaso tratando de superar el trauma que tuve por haber sido un pésimo alumno en ciencias en el bachillerato. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues quizá tu visión sobre la relación entre la ciencia y la literatura está en el hecho específico de ver o de mirar, ¿no? Yo estoy casado con una científica que hace epigenética, y una cosa es plantearle a un escritor que dé una conferencia sobre este tema, y la otra es decir, bueno, ¿qué preguntas o qué demonios le voy a preguntar sobre el tema? Y hablaba con ella hoy en la mañana y pues teníamos una conversación sobre el asunto y decía, bueno, debería irse al origen de la ciencia y de la literatura, que consiste en esta idea de aprender a ver la naturaleza y hacerse preguntas. Y al final, digamos, de la conversación hoy en la mañana, en esta idea de pensar que ver, de la relación entre la ciencia y la literatura, ver significa la posibilidad de anticiparse al futuro y obtener revelaciones. La literatura lo hace muchísimo, o preguntarse sobre los métodos que se utilizan para escribir y si hay una relación entre el método científico y el método escritural. Digamos, a la pregunta final a la que hablamos hoy en la mañana es quizá un problema que tiene esta forma, que produce las formas de ver contemporáneas. Y decía, mira, por ejemplo, en la ciencia hay un problema muy serio que es que a la hora de hacer proyectos de investigación, y quiero preguntarte si lo mismo sucede con el asunto del proceso de la escritura, vivimos un tiempo donde las preguntas se hacen no a partir del planteamiento de hipótesis, eso dicen los científicos, sino a partir de lo que los juguetes o la tecnología son capaces de darnos, ¿no? Es decir, estamos haciendo cada vez menos preguntas hipotéticas, ¿no? En inglés dicen el hypothetical driven, y estamos haciendo cada vez más technologically driven, ¿no? Es decir, ¿qué son son los juguetes capaces de darnos, ¿no? Y entonces quizá ahí yo terminaría, para que terminas con esta respuesta, que si esta forma de ver cómo afecta a la literatura y a la creación. Te estoy preguntando sobre la tecnología y sobre los procesos de escritura, y si tú tienes alguna reflexión sobre el tema. Bueno, primero que nada, en la relación con la ciencia, a mí me parece muy importante que la virtud de hablar desde el desconocimiento, que creo que es muy elocuente, porque hay cosas que nosotros, como decía yo antes, si no conocemos del todo, las podemos explicar mejor. Mi hermano Miguel es doctor en física. Nunca he entendido una explicación de él, porque todas sus explicaciones parten de un campo de conocimientos que me es totalmente ajeno. Entonces me dice, si tú trazas una resultante, yo ya no sé qué es una resultante ni cómo se puede trazar. Además, me parece rarísimo que uno trace algo que ya es resultante, ¿no? No entiendo nada, ¿no? Y realmente él es incapaz de explicar, ¿no? O tú le dices, tengo una teoría, y te dice teoría. Entonces, a mí me parece muy significativo hablar incluso desde el error. Ahora, dentro de los propios descubrimientos científicos, muchas de las grandes revelaciones han surgido así. Por ejemplo, Kepler, que tenía una visión trascendente del cosmos, cuando empieza a trazar las órbitas de los planetas, él se hace una pregunta que es una pregunta teológica y geométrica. Dice, ¿por qué hay 6 planetas? En aquella época solamente había 6 planetas en el sistema solar, o solo se habían descubierto 6. Entonces él dice, bueno, a ver, esto tiene que ver con algún designio de Dios. ¿Cuántos cuerpos geométricos sólidos ha creado Dios? O sea, el cono, la esfera, el cubo. Entonces empieza a contarlos y se da cuenta de que son 5. Y entonces entre todos ellos
puede haber un círculo que los separe. Entonces, si Dios creó 5 formas en tercera dimensión geométricas cuyos lados son todos idénticos, entonces este mismo Dios tiene que haber constreñido el número de los planetas a los círculos que separan estos cuerpos sólidos. Entonces él piensa un cosmos con unos invisibles cuerpos sólidos. Todo eso es totalmente equivocado, según sabemos, ¿no? Pero ese fue el disparador para llegar a ideas correctas. Lo mismo la música de las esferas, cuando él dice el universo es silencioso para nosotros, pero es una caja de música para Dios. Él la está escuchando. Entonces nosotros tenemos que entender la música de las esferas, otra idea equivocada que le permite avanzar. Entonces, a los propios científicos, en muchas ocasiones, les resulta muy sugerente tener una idea equivocada para que luego matemáticamente lleguen a un descubrimiento. Entonces, claro, narrar esto a mí me parece fascinante porque yo me puedo identificar plenamente con el error científico o con el desconocimiento científico, que es el punto de partida de casi todos nosotros. Ahora, esto para los científicos no siempre es interesante. Hace poco estuve en una conferencia que fue el discurso de ingreso de un gran científico mexicano a una institución de sabios que hay en México y algunos otros no tan sabios, que se llama el Colegio Nacional, y este es un experto en ciencias de la complejidad. Dio una conferencia en la que prácticamente yo no entendí nada, me interesé muy poco en ella, ¿no? Y hablaba de la relación fractal que crea pequeños órdenes en el mundo y de cómo el mundo se estructura complejamente y, digamos, desde los cristales de un copo de nieve hasta las más diversas configuraciones estructurales, hay, digámoslo así, un orden molecular sumamente complejo e interesante. Bueno, eso más o menos capté a lo largo de una hora, ¿no? Y él iba pasando imágenes y de pronto él habla de formas en la naturaleza y entre ellas estaba el vuelo de los estorninos. Entonces, él presenta a estorninos volando y el conjunto de los estorninos en una fotografía representan una ballena perfecta en el cielo y en otra fotografía representan un pájaro. Entonces a mí eso captó mi atención y eso me pareció maravilloso, ¿no? Entonces él dice, vean ustedes aquí, bueno, ven los estorninos, representan un pájaro, o aquí representan una ballena, pero eso no importa. Entonces, claro, lo que para mí había sido lo fascinante, que era lo no científico, es decir, la forma estética que de pronto, de manera inadvertida, cobraban y que a mí me parecía nuevamente como un designio del cosmos, ¿no? Como Dios trabajando en forma oculta, todo esto que es totalmente precientífico o incluso anticientífico, a mí eso me parecía interesante. Entonces, eso que descartaba el científico porque no es parte de su problema, ese campo justamente es el que a mí me parece muy sugerente. O sea, cómo alguien entre el error y el acierto se acerca a una disciplina que ignora. Entonces a mí me parecería extraordinario dominar estas ciencias de la complejidad, pero para tratar de descifrar o por lo menos de describir, ¿no?, por qué los pájaros al volar adquieren la forma de una ballena, ¿no? Lo cual pues, no es científico que tengan la forma de una ballena, pero eso sucede, ¿no? Es como encontrar formas en las nubes, ¿no? Podemos resistirnos a encontrar formas en las nubes. ¿Es científico o no es científico ver formas en las nubes? Pues por supuesto que no es un procedimiento científico, pero esa es la forma en la que alguien puede después interesarse en la condición científica de las nubes, ¿no? Es decir, rozando siempre el error o la explicación inútil, pero sumamente agradable, ¿no? Y yo creo que la literatura tiene que ver con eso, tiene que ver con esas explicaciones que no necesariamente son útiles, pero nos permiten sobrellevar el peso del cosmos. A mí el cielo me gusta porque de pronto veo un helado en el cielo con un barquillo maravilloso, ¿no? Eso para mí es mucho más importante que solo ver una nube. Bueno, y respecto a la tecnología, pues inevitablemente todos estamos rodeados de estas prótesis que a veces nos convierten, como tú sugerías, Pablo, en personas que no tienen mucha capacidad, porque si se descomponen los aparatos, nosotros nos apagamos, ¿no? Entonces ya no tenemos la computadora, ya no tenemos la calculadora, perdemos ciertos recursos, ¿no? Yo pertenezco a una generación en la que los métodos pedagógicos abandonaron el uso de la memoria, porque decían los hombres se acostumbran a recitar como loros, ¿no? Y no aprenden
nada sustantivo, no piensan por cuenta propia, entonces no se debe aprender nada de memoria. Bueno, por suerte yo todavía aprendí muchas cosas de memoria, creo que la memoria es una de las cosas más importantes que hay que ejercitar y creo que pocas cosas son tan significativas como la retentiva, sobre todo la memoria de las cosas que parecen profundamente inútiles. Yo creo que hay que atesorar todo tipo de datos, nunca sabemos cuándo va a ser necesario que sepamos eso. Y bueno, la tecnología de alguna manera ahora nos está condicionando a otros usos. Creo que lo más sano es tener una buena relación primitiva con la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Una relación en donde la tecnología siga siendo un instrumento, siga siendo un fin y no una meta de llegada, ¿no? O sea, cuando ya estás demasiado inmerso en la tecnología y no puedes prescindir de ella, pues entonces te cuesta mucho trabajo pensar por cuenta propia, ¿no? Entonces, ahora inevitablemente yo, por ejemplo, pertenezco a una generación que empezó con máquina de escribir. Entonces yo aporreo las teclas del ordenador de manera exagerada, como si tuviera yo, porque además en aquella época escribíamos con papel y con copias al carbón, ¿no? Entonces había que presionar mucho para que quedara la copia al carbón, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que yo le pego mucho a las teclas al grado de que las borro, ¿no? Más o menos duran como, primero se borra la letra E, ¿no? Que es la más usada, luego la A, ¿no? Y así hasta que finalmente la W se borra al cabo de unos 5 o 6 años, ¿no? Es como una especie de teclado de sombra. Si alguien me pregunta dónde está la W, no tengo la menor idea, pero mis dedos lo saben, ¿no? Mis dedos lo saben y eso me parece extraordinario, ¿no? Tener como una sabiduría en la yema de los dedos, ¿no? Decía el poeta español Gerardo Diego, algo que condensa un poco todo lo que hemos estado diciendo del cosmos, las estrellas y quizá concluyendo con la máquina de escribir, decía, son sensibles al tacto las estrellas, no sé escribir a máquina sin ellas, ¿no? Es decir, el contacto con la máquina, con las teclas, establece una conexión inadvertida con el cosmos, ¿no? Hay una sabiduría que solo surge en las yemas de los dedos. Qué increíble aparato ese que dices que mi generación no conoció y sobre todo que imprime al mismo tiempo que escribes. Exactamente. Sí, y yo, bueno, le pegaba tan fuerte por esto de las hojas al capa. A veces había que hacer 3 copias. Por ejemplo, en los talleres de cuento, las fotocopias también eran caras, entonces tenías que hacer 5 copias, entonces ponías 5 hojas al carbón y luego sacaba yo la hoja, le hacía así y todas las O's caían como un confeti, ¿no? Quedaba perforada, el original quedaba perforado en todas las letras O. Sí. Entonces, bueno, hasta la fecha le pego demasiado. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, con gusto. Que les van a dar un micro para que todos escuchemos, aunque estamos en un salón pequeño. Vale. Bueno, solamente comentar una casualidad o causalidad, no lo sé. Pero mi compañera y yo entramos aquí por equivocación. Muy bien. Y estamos encantadas de lo que hemos escuchado. Y además, ella es azafata de AVE y hace el trayecto a Barcelona. No puede ser. Necesito tu protección. Y mi padre y mi tía eran ciegos y los dos fueron a la clínica de Barraquer. No puede ser, el azar objetivo existe. Ya ven qué fecundos son los errores. Muchas gracias por haber venido, qué maravilla. Oigan, aprovecho para presentar a mi querido Paolo Gasparini, uno de los grandes fotógrafos de América Latina. Está aquí, acaba de llegar, fotógrafo italo-venezolano, el gran Paolo. Paolo Gasparini ha hecho libros canónicos en la relación entre fotografía y literatura en América Latina. Hizo uno que bueno, se leyó muchísimo y se vio muchísimo en los años 60, 70, con Eduardo Galeano, Para verte mejor, América Latina. Hizo otro con Alejo Carpentier sobre La Habana, la ciudad de las columnas. Es padrino de bodas de Ítalo Calvino. O sea, un currículum impresionante, un fotógrafo verdaderamente único. Y yo tuve la suerte de hacer bueno, Paolo con cierta modestia lo llama montaje cinematográfico, ¿no, Paolo? Audiovisual, montaje audiovisual.
nosotros lo hemos presentado aquí como documental. O sea, la idea es que Paolo durante un cuarto de siglo recorrió México fotografiando extraordinariamente el país y se le ocurrió hacer un montaje como quien baraja imágenes, y de esta manera podemos ver muchísimas imágenes con un ritmo muy especial, porque de pronto algunas pasan rápido, otras lentas, otras se repiten, se regresa. Entonces es como entrar al álbum personal de un fotógrafo. Es un viaje por México. Le pusimos el título de Letanías del Polvo, y yo escribí un texto que acompaña este documental, que no es un texto descriptivo de las imágenes ni descriptivo del contexto, sino que de alguna manera trata de ser como el flujo de la conciencia de las imágenes. O sea, una mente está reaccionando con ideas a partir de las imágenes, la música que ha seleccionado también Paolo, y esto lo vamos a presentar aquí en Casa de América el viernes 16 a las 6 de la tarde. Entonces aprovecho la presencia de Paolo para invitarlos a todos ustedes y corran la voz, y si no tienes que tomar el AVE, aquí te esperamos. Pues muchas gracias, Juan, gracias por compartir pues quizá esta reflexión que terminó haciendo sobre la visión, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Darles las gracias a ustedes por su presencia, invitarlos a que sigan participando en las actividades de México se escribe con X. Carlos, muchas gracias. Ana María, muchas gracias, y bueno, pues damos la sesión por terminada. Gracias.